Buenas tardes, a 7 de noviembre de 2024. Estoy otra vez en el Genil Cabra, término de Santa Ella. Esta finca de arbequino 7x5 de unos 15 años, con riego sin problemas, ahora que han dado agua. Y he venido con el dueño, que es el que graba, a ver unas cosillas y se puede sacar alguna conclusión. Mirad lo que se me ve detrás, los árboles como están, en la calle estrecha de 5 metros se tocan, ¿vale? ¿Qué quiere eso decir? Que ahí dentro ya hay problemas de iluminación. Y en la calle ancha, ponte aquí, grábame aquí, ahí digamos se puede, dice, ¿cuándo tengo problemas de iluminación? Graba así que se me vea a lo lejos de la calle. Dice, si la altura, o sea, la anchura de las copas más o menos sería la de la cubierta vegetal, ¿no? Si la altura de las copas sobrepasa el ancho de las copas, tenemos problemas de iluminación porque los olivos se sombrían uno a otro durante bastantes horas al cabo del año. Al mediodía no, en verano, y luego en invierno por la tarde y por la mañana mucho. Vale, pues entonces en esta finca son esperables problemas de iluminación, que los vamos a ver tanto por el marco, por el marco porque se da sombra un olivo a otro, como luego veis que los olivos están muy grandes, aquí tienen mucha agua, tienen un suelo muy fértil, así que se ponen muy grandes. Varias formas de ver los problemas de iluminación. Por un lado, el crecimiento vertical, que aquí es difícil verlo porque estamos en arbequino, que es una variedad de porte péndulo. O sea, que aquí no sería la mejor variedad para verlo. Ese es un problema cuando las plantas crecen de forma vertical. Segundo problema que se ve cuando hay problemas de iluminación. Vente para acá, el empalillamiento. Lo que pasa es que los tiene bastante limpitos, pero veis, aquí se ve, graba para allá. ¿Veis? El empalillamiento, digamos, cuando una hoja empieza a tener poca iluminación, la hoja tiene que recibir más savia elaborada de la que produce, así que la propia planta la sacrifica, la mata. ¿Veis? Ese sería el empalillamiento. Esto me da aquí, si os fijáis, aquí debajo estoy como en un toldo, aquí nunca me da la luz. Y ahora, otro problema que pasa muy por encima es el fruto. Nosotros tenemos que pensar que un olivar podría ser como un parque de placas de estas solares, simplemente que en vez de fabricar corriente eléctrica, el olivarero fabrica aceite de oliva o aceituna y aceite de oliva. Por lo tanto, a mejor iluminación, más eficiencia en la fabricación de aceituna y aceite de oliva. ¿Qué pasa con las aceitunas que están poco iluminadas? Vente para acá. Cuando vamos a ir, por ejemplo, pues mirad aquí, estas aceitunas están poco iluminadas, ¿veis? Y voy a coger un puñadito de estas de aquí que están poco iluminadas. Son de las partes empalilladas. Vale, y ahora las llevo aquí en la mano. Mírala como son, que no hay trampa ni cartón. Nos vamos a ir a la cara sur, a la parte iluminada. Vamos a ver si no tengo que pegar muchos saltos. Mira, esta es la cara sur, pues las ramas de arriba serían las que están más iluminadas. A ver si me sale, pues por aquí. ¿Me sale? Sí, aquí. Estas que están doraditas. Ahora mira, que no se ve la hoja. Estas aceitunas tienen problemas de iluminación. Veis que tienen un índice de madurez bajo y tamaño pequeño, y luego la relación pulpa-hueso sería también baja, o sea, tienen poca carne y mucho hueso. Y ahora mirad la aceituna bien iluminada. Es del mismo árbol, o sea, que no es problema de riego, no es problema de fertilizantes, nada. Tienen un calibre más grande, mayor relación pulpa-hueso, mayor índice de madurez. Por lo tanto, la grasa sobre materia seca también de estas aceitunas es más alta. El agua, o sea, el porcentaje de humedad a lo mejor es similar, pero la grasa sobre materia seca de la aceituna bien iluminada es más alta. El rendimiento graso en fresco también es más alto. Los gramos de aceite por fruto también son más altos. Por eso cuando tenemos problemas de iluminación, aunque nosotros a todos nos gusta tener olivos muy grandes, muy espesos, que se toquen unos con otros, la verdad que está espectacular. Pero cuando cae el remorque, lo que llevamos a la fábrica es una mezcla de aceituna de primera y aceituna de tercera. Por lo tanto, tanto los rendimientos como a la hora de cobrar la aceituna o realmente el aceite que llevamos, pues cuando tenemos olivos con una poda o un marco deficiente que hay problemas de iluminación, metemos mucha aceituna de tercera, que nos va a repercutir negativamente en la rentabilidad de la explotación. Por lo tanto, siempre tenemos que garantizar que la altura de las copas no sobrepase el ancho de copa. Y si os fijáis, en la calle corta ya se tocan unos con otros. Y luego encima tenemos zonas opacas por dentro, pues tenemos mucho de este problema.
Al final pensad que el olivar se riega, se fertiliza, se controla la hierba, pero tenemos que pensar que cada hoja es como una placa solar y en vez de producir corriente produce fotoasimilados, que en este caso los transforma el olivo en aceite de oliva, si fuera otro cultivo en el que sea. Por lo tanto, tenemos que pensar del olivar como un parque de placas solares que fabrica aceite de oliva, en este caso, o aceituna de mesa, si fuera otro caso. Por lo tanto, todo va en función de mucha iluminación y mucha relación hoja-madera, para que esos fotoasimilados que fabrican la hoja se vayan a brote y a fruto, no se vayan a mantener la madera. De eso se trata todo y todo lo demás añadido es mucha iluminación y mucha relación hoja-madera. Todo lo demás son extras. Un saludo.